La Batea Podcast presenta... Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo espacio donde las crónicas superheroicas van a viajar a través de la voz. Soy Patricio López Tovares y a partir de hoy en este espacio vamos a recorrer toda la historia de DC Comics anterior a la crisis, pero con una mirada hacia el futuro, como todo lo que ocurrió en los primeros 50 años de DC Comics impactó en los 90s, en los 2000 y cómo sigue impactando hasta el día de hoy. Vamos a trasladar las crónicas superheroicas que desde hace un tiempo se publican en forma escrita en Facebook y en Instagram. Las vamos a trasladar a este medio para poder ampliar temas, para poder comentar con más comodidad y más tranquilidad muchos de los aspectos que han construido y han hecho grande a esta editorial. Además, repasar historias poco conocidas, y no solamente historias publicadas, sino la historia de sus creadores. Todo lo que ocurrió detrás de cada uno de esos personajes tan importantes y que han marcado la historia del cómic internacional. Y, por supuesto, no podemos no empezar con el primer superhéroe, con quien comenzó todo, con quien le dio nombre a este género superheroico que es Superman. Porque antes de Superman no existía ni el comic book. O sea, el comic book era una revista que traía reimpresiones de historietas de la prensa. El primer comic book de historias originales fue Action Comics 1 de 1938, donde hace su debut Superman y con su nombre bautiza el género. Y además, hasta hace ícono la forma de vestir a un superhéroe, con mallas y capa. ¿Y qué vamos a hablar de Superman? Nos vamos a ir a la mitad de la historia de Superman, a un momento clave y fundamental, porque es esto de lo que vamos a hablar hoy, sigue impactando hasta ahora en las historias que se crearon. Y es la vuelta de su creador, Jerry Siegel, a escribir Superman. ¿Y por qué hablamos de la vuelta? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre qué ocurrió con los creadores originales de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, los padres del gran superhéroe. Ellos dos empezaron a sentir un destrato económico más que nada por parte del editorial desde final de la Segunda Guerra Mundial, y decidieron demandar al editorial en un juicio del cual después en algún otro momento vamos a hablar, porque es un juicio que duró casi 40 años o más. En realidad duró casi 60 años el juicio y sentó precedente en lo que tiene que ver con derechos de autor. Pero eso es otra historia, es para otro momento. Sí tenemos que saber que en el año 1948 la editorial puede deshacerse de ellos dos y los despide. Y comienza una nueva etapa bajo el mando de Mort Weisinger, un editor que fue alguien muy importante para la leyenda del Hombre de Acero y un editor muy controversial, porque este señor no solamente logró que Superman siguiera liderando las ventas. También tenemos que decir que Superman, como dijo Paul Levitz alguna vez, es el personaje que paga todas las cuentas de DC Comics desde 1938 y lo hizo hasta el día de hoy. Siempre tuvo muy buenas ventas, pero en un momento donde los superhéroes estaban comenzando a desaparecer, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Mort Weisinger logró poner a Superman en el número 1 de ventas durante muchísimo tiempo. Lamentablemente los métodos de este editor dejaban mucho que desear. Era una persona muy maltratadora con sus creativos y hay anécdotas de todo tipo. También que son como para otro programa, todo lo que iba pasando con los creativos y este editor. En 1959, 11 años después que Jerry Siegel y Joe Shuster estaban fuera del título Superman,
Jerry Siegel se encontraba en una situación económica muy mala y no podía remontar su trabajo. Entonces su mujer, Joan Carter, quien fue en algún momento la inspiración para Lois Lane, llamó al editorial y pidió trabajo para él. De mala gana le pidieron un guión para probar a ver si podía volver y resultó que Jerry Siegel no había perdido el toque, sino que estaba escribiendo cada vez mejor. Entonces decidieron recontratarlo, obviamente con otro tipo de condiciones a las que tenía antes. Su nombre no aparecía en los créditos, era un contratado, era un empleado. Pero Jerry tomó la tarea con el amor que un padre toma con su hijo. Y verdaderamente Jerry Siegel, a partir de 1959, empieza a escribir de las mejores historias que Superman ha tenido en la Silver Age y que además han modificado la leyenda hasta el día de hoy. Jerry Siegel regresa con una historia muy particular, en el Superman 133 de septiembre de 1959. Y la primera aventura que Jerry Siegel escribe es cómo Perry White contrató a Clark Kent. Muy simbólico, obviamente. No existe. Recuerden que cuando comienza Superman en Action Comics, el editor es George Taylor, el diario es The Star, y no existía una historia sobre cómo Perry White había contratado a Clark Kent, la cual realiza Jerry Siegel. A partir de ahí, Jerry Siegel no solamente se hizo cargo de Superman y Action Comics, donde también iban alternando con Edmond Hamilton y Robert Bernstein, sino que se adentró en las series de Jimmy Olsen, Lois Lane, Superboy y Supergirl. Y en las 4 dejó absolutamente huella, no pasó desapercibido. En Superman realiza 2 de las historias más importantes, creo que de la historia completa de Superman, que es el retorno a Krypton. Superman regresa a Krypton, de la cual esta semana salió una crónica escrita en Instagram, así que los invito a la página de Crónicas Superheroicas en Instagram para que conozcan un poco más de esta historia, donde Superman regresa a través de una máquina del tiempo a Krypton antes de la explosión, conoce a sus padres, asiste al casamiento de sus padres, se enamora de una actriz llamada Layla Lerroll, pero además conoce a los Kent antes de casarse, con una trama bastante parecida a Volver al Futuro, donde Superman logra unir a sus padres que se habían separado momentáneamente porque Martha Hudson, ahí sabemos el nombre de soltera de Martha Kent, estaba comprometida con otra persona. Superman se enamora de Layla Lerroll y decide morir con ella en la explosión de Krypton, pero accidentalmente la nave donde él viaja como bebé se dispara y él vuelve a la Tierra a su época y cumple el destino que estaba ya fijado. Esa historia es fabulosa y la otra historia es una historia imaginaria. Acuérdense que la Silver Age es el reino de las historias imaginarias y es la muerte de Superman. La primera vez que Superman muere en un cómic, una historia imaginaria donde el Lex Luthor le hace creer a Superman que se ha reformado y en realidad es un engaño para matarlo con un arma que ha construido a partir de la kriptonita. Y es un número muy muy especial, un número en 3 partes y que presenta todo el elenco de Superman en su funeral y a todos los héroes del momento. En Supergirl empieza también a desarrollar la leyenda de Supergirl, que había sido creada por Otto Binder, pero Jerry Siegel desarrolló muchos de los conceptos que se siguieron utilizando, crea los Danvers y crea a Streaky, el gato de Supergirl. Y en Superboy, Bernstein había creado la Legión de Superhéroes, pero quien la desarrolla es Jerry Siegel. La empieza a desarrollar a partir de algunos números de Superboy y algunos números de Supergirl.
Y Jerry Siegel crea a algunos de los legionarios más importantes, crea el anillo de vuelo de la Legión, crea a Brainiac 5, hace que Supergirl se una a la Legión, crea a la Legión de Supervillanos, a la Legión Adulta, y todo eso a partir también de algo que Jerry Siegel amó siempre, que fue la ciencia ficción. Y acá tenemos que hacer un paréntesis, viajar de vuelta al principio de Superman y regresar a los 60s, que es que Jerry Siegel era un fanático de la ciencia ficción. Y en principio Superman iba a ser un personaje absolutamente abocado a la ciencia ficción. Pero unos años antes que Superman se publique, asesinan en un asalto al padre de Jerry Siegel y él decide que Superman se va a transformar en el campeón de los oprimidos. Y las historias pasan a ser como más mundanas, retratando más los problemas reales que un mundo de ciencia ficción. Pero los años 60 están marcados a fuego por la ciencia ficción. Y ahí Jerry Siegel tiene el campo fértil para trabajar. Por ejemplo, en Jimmy Olsen crea al hombre tortuga, al famoso Turtle Man gigante, y eso también había sido un homenaje de Jerry Siegel a una historia que se había publicado en Thrilling Wonder, una revista de ciencia ficción de los años 40. La estadía de Jerry Siegel en los títulos de Superman es maravillosa para los fanáticos, pero él la padeció muchísimo. Fue muy maltratado por Mort Weisinger, que sabía que tenía en él al mejor guionista, pero no podía decírselo. Entonces minimizaba su trabajo, lo maltrataba, buscaba bajarle el precio siempre a toda costa. Pero Jerry Siegel, a pesar de eso, brindó muchas de las historias más importantes del Hombre de Acero. En ese momento, recordemos también que Mort Weisinger, y esto sí es algo que era una muy buena idea de él quería sentar una continuidad respecto a Superman, que existiese un montón de situaciones y nexos que se pudieran continuar y que no desapareciesen de una historieta a la otra. El primer cambio fue explicar los poderes de Superman a partir del Sol Amarillo y la pérdida de poderes con respecto al Sol Rojo. Ese fue como un puntapié inicial para comenzar a establecer patrones en las historias que se pudiesen continuar. Superboy era precisamente también una de las colecciones donde se desarrollaban historias que después iban a impactar en el futuro, entre comillas, de Superman. Y ahí también Jerry Siegel crea una historia fundamental, que es cómo Clark Kent, Superboy, conocen a Lex Luthor. Y es la famosa historia donde Lex Luthor va a vivir a Smallville, conoce a Superboy, él es un joven científico inventor y en agradecimiento a que Superman lo salva en un momento, decide crear un antídoto contra la kriptonita. Lamentablemente el experimento sale mal, explota la casa de Lex Luthor y cuando Superboy va a salvarlo, al utilizar el superaliento para apagar las llamas del fuego, deja calvo a Lex Luthor y a partir de ahí él enloquece por la explosión y bueno, se la agarra con Superboy y decide que Superboy va a ser su enemigo y después seguirá siendo Superman. Pero instala a Jerry Siegel a Lex Luthor en la mitología de Superboy y donde también permite que se puedan desarrollar otro tipo de historias. Es más, Lex Luthor hasta conoce la Legión de Superhéroes. También recordemos que, como recién decíamos, era plena época de las historias imaginarias. Jerry Siegel escribió desde la adopción de Supergirl, historias con amazonas del espacio para Superman, creó también, como decía, a Brainiac 5 y él estuvo sin pausa ni descanso. Acá estoy revisando toda la lista de todo lo que escribió. Más o menos escribía unas 6-7 historias por mes.
hasta el año 1965, o finales, no, llegó al 66, acá estamos, llegó hasta el 66, hasta abril de 1966. Jerry Siegel, la última historia que escribe antes de ser despedido nuevamente, escribe la historia de Supergirl, donde Supergirl es dada el matrimonio a un villano, que no era una historia imaginaria, era una historia real, pero bueno, que después tenía un final feliz. Esos 6 años, casi 7 de Jerry Siegel en DC Comics fueron absolutamente fundamentales para la leyenda de Superman. Muchos de los conceptos de Krypton que se utilizan hasta el día de hoy nacieron en la época de en la segunda época de Jerry Siegel. Lamentablemente fue despedido nuevamente en un momento donde Mort Weisinger empieza a despedir. El primer despido grande es Jerry Siegel, después despedirá a Wayne Boring, que dibujaba a Superman desde los años 40, lo echa más o menos también para esa misma época, y empieza ya como una debacle que después será Julius Schwartz quien rescate al Hombre de Acero de una caída que también era un poco lógica. No solamente por los maltratos y los métodos del editor, sino que también era una curva de popularidad que iba a decrecer. Así que bueno, esto es un poco así a grandes rasgos cuando Jerry Siegel regresó a DC Comics. Por suerte son historias que hoy por hoy, si uno va a los sitios donde están las colecciones de cómics digitalizadas, pueden leerlas, y son aventuras que merecen una revisión. La verdad que uno con los años va descubriendo virtudes de toda esa etapa y cómo todavía siguen talando fuerte en la actualidad. Bueno, espero que les haya gustado esta primera historia, y a partir de ahora vamos a hablar de todos, de Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, Flash. También escríbanos a las redes, a Crónicas Superheroicas en Instagram o Facebook, o al sitio de La Batea, para que sugieran temas que quieran saber, de personajes que quieran conocer. Y de a poco vamos a ir construyendo esta historia como un modo de saber a dónde estamos parados en la actualidad respecto a los superhéroes. Les agradezco que hayan estado sintonizados en este momento, y me despido acá con un gran saludo. Soy Patricio López Tovares y nos encontramos en la próxima Crónica Superheroica, viajando a través de la voz. Muchas gracias y nos estamos escuchando.